Saludo con mucho gusto Pedro Tello, consultor en economía, con el tema esta mañana, según Fitch, México sin reforma fiscal ni estrategia para un crecimiento de largo aliento. Pedro, tú eres experto en el tema, así es que te escuchamos con mucha atención. Enrique, buenos días, qué gusto saludarte a ti y a quienes nos escuchan. Fíjate que a unas cuantas horas de haber entregado el paquete económico correspondiente a 2022, la firma de consultoría y calificadora Fitch ha hecho un balance del contenido del paquete económico y ha dejado perfectamente en claro dos cosas. Señala que la virtud del paquete es que preserva la estabilidad en indicadores tan relevantes como las finanzas públicas, pero tiene un lado débil que puede costarle muy caro a la economía mexicana al cabo del tiempo. Señala Fitch, en la medida en la que México no tiene un programa de crecimiento económico para el largo plazo, y tampoco cuenta con una reforma fiscal que garantice un flujo constante de ingresos fiscales para fondear los crecientes compromisos que el gobierno de México ha asumido en materia de gasto social, pero también en los apoyos al sector energético, particularmente a petróleos mexicanos. Pues estas dos circunstancias, la ausencia de una estrategia de desarrollo y la falta de una auténtica reforma fiscal, puede poner en entredicho la fortaleza de la economía mexicana a largo plazo. Y es cierto, yo tengo la impresión de que es un señalamiento, no solamente es interesante porque nos obliga a ver no el árbol, sino el bosque, y porque además retoma un asunto que hemos comentado en este espacio una y otra vez, en el sentido de que México tiene que pasar ya de la preocupación que es correcta, y es además una prioridad de mantener la estabilidad macroeconómica a la búsqueda, la articulación de un auténtico programa de desarrollo económico que convoque a trabajadores, que convoque a empresarios, al medio académico, a gobernadores, etcétera, para articular juntos, a partir justamente del llamado que haga el gobierno federal, una auténtica estrategia de desarrollo. Sin ella, estaremos preocupados y ocupándonos del día a día, del año tras año, y escasamente estaremos sentando las bases para construir una nación con capacidad para generar riqueza para todos, con una planta productiva que permita generar más y mejores fuentes de empleo, y con familias a quienes el ingreso de quienes se encuentran de trabajo con una ocupación laboral bien remunerada y permanente les permita disponer de ingresos para adquirir más y mejores bienes y servicios que contribuyan a mejorar el bienestar de los integrantes del núcleo familiar. Así que Fitch pone sobre la mesa un asunto que nos obliga a pensar en el largo plazo, más que ocuparnos de las cuestiones que año tras año concentran la atención del gobierno y sociedad. Sin duda, Pedro, y quizá uno de los grandes pendientes, podría decirse, de la presentación de este paquete económico 2022, se tiene una estimación muy optimista de crecimiento económico, pero no se dice cómo se va a lograr, porque sin reforma fiscal profunda, en medio de una pandemia y que ha impactado negativamente el desarrollo económico de nuestro país y su competitividad, pues no se ve cómo se pueda lograr una expectativa tan optimista, Pedro. Fíjate que de los cuatro pistones que mueven a la economía mexicana, tres de ellos tienen problemas de funcionamiento. El más importante es el de la inversión productiva. Esta permanece literalmente, o este pistón permanece literalmente apagado, detenido, no está funcionando, porque la inversión privada no está fluyendo, y hablo de la inversión privada nacional, pero también la extranjera, y porque la inversión gubernamental se concentra en cuatro proyectos fundamentalmente. El segundo pistón, el llamado consumo o el mercado interno, este depende fundamentalmente del poder adquisitivo de las familias y de la capacidad generadora de empleos de la economía mexicana. Y el primero está siendo acechado por la inflación, y lo segundo por la debilidad de las empresas para crear fuentes de trabajo. El tercer pistón, llamado gasto público, este se ha concentrado fundamentalmente en gasto social, con muy poca inversión y en un medio, digamos, de austeridad que limita su capacidad de arrastre. Y el único pistón que está funcionando adecuadamente es el exportador, y no hay economía y tampoco hay motor de algún vehículo que pueda funcionar con dos pistones débiles y dos literalmente apagados. Enrique, así que coincido contigo,
Aún si llegáramos a tener el crecimiento de 4% que sería deseable para el año siguiente, la pregunta es, ¿y después del 22 qué? ¿A dónde vamos y con qué ritmo? Que es justamente lo que habla, de lo que habla Fitch, cómo se plantea al mediano plazo, mucho más allá del año próximo, el reforzamiento de la economía mexicana y sobre todo ante la falta de criterios fiscales, pues que sean motivantes, digamos, de una aceleración económica que no llegó este año y que difícilmente veremos el próximo, Pedro. Sí, por supuesto. Yo diría que hay una frase que yo leí y me pareció una estupenda radiografía del México de hoy. Decía, la economía de México lleva más de 3 décadas creciendo como lo hacen las economías más desarrolladas, a tasas anuales promedio del orden del 2 al 3%. Sin embargo, México presenta un panorama de desigualdad, de pobreza, de desequilibrios regionales propios de una economía emergente y no de un país desarrollado. Y no vamos a salir de esta condición de desequilibrios crecientes a menos que construyamos juntos una auténtica estrategia que incluya a todos, al norte, al sur, a las costas, al centro, al sureste, y que al mismo tiempo permita el fortalecimiento de las capacidades productivas hoy adormecidas en buena parte del territorio nacional, Enrique.